Dios bendiga a todos los hermanos y amigos televidentes. Esta es tu hermana Luzdelia Silva y nuestro hermano David Silva. Y esta es la programación cristiana El Joven y sus Triunfos. Nuevamente aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estudiando la palabra del Señor juntamente con ustedes. Estamos muy regocijados. Muchos saludos a los pastores, a las misioneras, a todos los hermanos que nos están viendo a través de la internet, a todos los amigos. Muchos saludos muy especiales para la juventud que está viendo esta programación. Nuestro enfoque mayormente es la juventud que ve este programa para que tú puedas ser prosperado, para que prospere tu alma en el conocimiento de la palabra. Porque sabes que nosotros te amamos mucho, pero el Señor te ama más. Y es por ese amor que traemos palabra de Dios para tu vida, para que tú puedas ser alimentado y para que nadie te engañe y no caigas en las trampas del error, para que no caigas en las trampas del maligno. Así que síguete gozando con nosotros y nuestro hermano David. En este momento pues vamos a comenzar en un libro nuevo donde nos vamos a estar edificando en la palabra del Señor. Nuestro hermano David Silva con nosotros. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos, ¿verdad?, con los estudios que hemos nosotros tenido acerca del libro de Judas. Alabado sea Dios, a ver si traemos 2 o 3 versículos más de otros evangelios, ya que van a tocar el mismo punto. Y esto es uno de los versículos que estaba hablando, ¿verdad?, con diferentes personas, y a veces no es de contienda como discusiones agrias, pero a veces, hermano, lo que nosotros oímos no es necesariamente conforme al evangelio de Jesucristo, y a veces oímos las mismas cosas, las repetimos, como hemos dicho previamente, las creemos, las aceptamos, y a veces no estamos comprendiendo que posiblemente lo que estamos aprendiendo, absorbiendo, es algo, un alimento que no es el que está en la Biblia. Alabado sea Dios, como el animalito que usted no alimenta y pronto después, aunque esté comiendo cierta comida, se está enfermando porque ese tipo de comida no le está dándole los nutrientes que necesita para crecer. La palabra de Dios es algo viva y eficaz, es algo que levanta al caído, alabado sea Jesucristo, es algo que trae arrepentimiento, es algo que trae convicción a cada uno de los hermanos, hermanas, y aún de los inconversos que han de venir a Cristo. Y tenemos, verdad, hermanos, que tener mucho cuidado, y a veces corrijo mucho gente cercana a mí en cómo ellos se expresan o traen ciertos pensamientos, ya que cuando la gente o el público escucha algo, a veces se hacen de ideas, se hacen de opiniones bíblicamente, y a veces de interpretaciones, las cuales no son bíblicas. Y a veces también hemos hablado a veces de ciertas interpretaciones de la Biblia, las cuales a veces deben traer un poco más de conocimiento entero. Podemos nosotros entender de que a veces una persona que no ha leído los estudios acerca, no ha podido captar, ¿verdad?, la esencia de los libros de Romanos en adelante, es fácil de a veces uno traer enseñanzas equivocadas. Alabado sea Dios, a veces no comprendemos la situación. Por ejemplo, cuando Cristo vino, todavía se ejercía lo que se llama la ley de Moisés, y hay cosas que a veces Jesucristo mandaba hacer conforme a la ley de Moisés. Alabado sea Dios. Y a veces cuando una persona va madurando más en el conocimiento de las Escrituras y las enseñanzas, muchas veces uno se puede escudriñar de que las cosas o se están diciendo mal o no están compaginando con lo que la Biblia dice. Y los hombres son los que hacen los errores muchas veces, no es Dios. Y vamos a entrar, ¿verdad?, aquí en el libro de Judas. Alabado sea Dios, nos quedamos, yo creo que ya para el versículo 21, alabado sea Dios, estamos nosotros casi terminándonos este capítulo. Y son 3 versículos, y uno de ellos es un versículo muy importante, y creo que es uno que pudiera coger hasta multitudes de horas, porque muchos van a poder compaginar el libro de este versículo que se va a leer esto más adelante con otros libros en la Biblia, y se van a darse de cuenta de que entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Alabado sea Dios. Si han habido, hermanos, movimientos grandes, pero no necesariamente son movimientos bíblicos. Han habido gente, por ejemplo, que se levantaron bajo a veces celos
y levantaron movimientos. El libro de Hechos vemos que hay mucho que dice que se levantaron y levantaron grupos, pero nunca de ellos permanecieron. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que aquí en este libro vamos a encontrar esto algo de por qué nosotros poder esto hablar o poder esto reflexionar un poquito. Alabado sea Dios. Y vamos a entrar en el versículo 21 de Judas, y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y amén. Y dice, y conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, dice, hermano, algo de una palabra que a veces la gente difama mucho, aún en el televisor. Usted ha oído la palabra conservativo. Alabado sea Jesucristo, una persona que guarda cierto moral o tiene ciertas reglas en su vida, o se cuida de muchas cosas, algunos quisieran decir. Conservar es algo que usted trata de mantener, de guardar, evitar de que se vaya de cierta línea. Alabado sea Dios, moralmente estamos hablando, pero no solamente moralmente, sino bíblicamente. Dice que nos conservemos en el amor del Señor, y a veces tenemos que tener mucho cuidado de que todo lo que nosotros hagamos sea bajo el amor del Señor, no sea por vanagloria, no sea por reconocimiento de otros hombres, alabado sea Dios, sino que hagamos todo, hermano, con el amor sincero de Dios, ya que es fácil a veces ser estimado por diferentes hombres. Pueden haber mucha gente que sean bendecidos por uno, pero a veces uno tiene que mirar y escudriñar que siempre la gloria y la honra se la merece el Señor, ya que Dios es el que nos puso en nuestras posiciones, en nuestros lugares, y solamente a Él se debe de darse toda la gloria y toda la honra en todas las cosas. Y somos vasos que Dios puede usar en cualquier momento, pero la gloria siempre se la lleva el Señor. Alabado sea Dios. Dice que nos conservemos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay que tener misericordia y esperar en la misericordia del Señor. A veces parecen cosas que el hombre no puede compaginar, ya que la misericordia de Dios no tiene tiempo para nosotros, pero ya Dios tiene su tiempo, alabado sea Dios, la cual Él conoce en su voluntad y no los hombres. A veces es fácil de nosotros no poder comprender porque Dios hizo algo en nosotros de un tiempo a otro. En algunos fue más temprano, en algunos fue más tarde. Otros dijeran, he hecho lo peor de mi vida, pero solamente Dios revelando su misericordia en mí. Alabado sea Dios. Y Dios, enviando su único Hijo unigénito, reveló la grande misericordia sobre toda la humanidad, ya que nosotros, pudiendo ser condenados como hombres que ahora nacemos bajo la ley de pecado, si no es por Dios, nosotros no hubiera nada bueno en nosotros que hubiese merecido a Dios quererle mirarnos a nosotros y ser alguna cosa excelente. Si somos algo, hermano, en la mano del Señor, es porque Él mismo nos ha hecho competente, Él mismo nos ha limpiado a través de su sangre, de su propio Hijo que Él derramó. Alabado sea Dios, permitió hombres pecadores que lo azotaran, lo escupieran, lo bofetearan, y a través de esa sangre que el Hijo unigénito derramó en la cruz del Calvario, es por esa sangre que nosotros hemos alcanzado algún tipo de misericordia a través de esa justificación en Cristo Jesús. Y dice recibid, en el versículo 22, recibid a los unos en piedad, discerniendo. Algunos, ¿verdad?, si tienen sus Biblias en sus hogares, yo tengo una versión más antigua, y a veces hay palabras que significan lo mismo, pero hay otras, ¿verdad?, que son como un poco más cautelosas. Alabado sea Dios. Y dice que recibís a los unos en piedad, discerniendo. Siempre, hermano, no es que uno esté todo el tiempo señalando con el dedo, como muchos pudieran entender si lo digo, o estar criticando o condenando a la gente, como algunos quieren llamarlo, alabado sea Dios, pero hay que tener cierto discernimiento en cuanto a las cosas y los hermanos. Y a veces nosotros queremos pasar estas cosas por alto. Los grandes problemas en muchos lugares donde se reúne la gente en el nombre de Jesús no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La mayor parte es con el conocimiento y reconocimiento de qué es lo que nosotros queremos llamar algo y qué es lo que Dios llama algo a través de su palabra. Alabado sea Dios. Siempre entendemos de que la palabra de Dios no miente,
y la Biblia siempre es verdadera. Alabado sea Dios. Y dice el versículo 23, mas hacer a salvos a los otros por temor, alabado sea Jesucristo, arrebatándolos del fuego, mas con esto aborreciendo aún la ropa que está contaminada de tocamiento de carne. Hablando el apóstol, ¿verdad? De la misma manera que era aborrecible en la ley de Moisés, alabado sea Dios, aborreciendo, está hablando de no odiar, pero se puede aborrecer. A veces esas dos palabras se confunden. Alabado sea Dios, cuando usted aborrece algo, cuando usted no lo tiene por estima, alabado sea Dios, no significa odiar. Usted podrá tener un hijo, la cual hace algo que a usted no le gusta y usted aborrece lo que ha hecho, no lo odia, pero verdaderamente usted en un momento u otro puede darle su espalda, si quiere hablarlo así, en cierta manera, aborreciendo usted su malas obras. Alabado sea Dios, y a veces en esa cosa tenemos que tener cuidado que todo lo que hacemos, aun como padres o madres, lo hagamos por disciplina y en amor siempre, y tener cuidado que aunque nosotros podemos cometer errores como padres, alabado sea Dios, debemos de siempre tratar de cometer los menos errores posibles, ya que son cosas que los hijos suyos, sus nietos, sus familiares siempre van a tener en memoria, alabado sea Dios por el resto de su vida, alabado sea Jesucristo. Y dice, hacer a los otros salvos por temor, alabado sea Dios, arrebatándolos. Y dice, más hacer salvos a otros por temor. ¿Temor a qué? Temor, vemos en la comilla, arrebatándolos del fuego. ¿De qué tipo de fuego es que Dios quiere que usted tenga temor? Obviamente no está hablando del fuego del Espíritu Santo, está hablando del fuego del castigo eterno. Alabado sea Dios. Con mucho temor predicamos el Evangelio siempre, tratando de arrebatar almas, no por fuerza de nosotros, no por psicología de nosotros, alabado sea Dios, no por astucia de hombres. Predicamos el Evangelio con temor de que Dios sea el que pueda operar, el Espíritu Santo pueda manifestarse en cada vida y en cada persona y pueda hacer lo que Dios quiera en cualquier lugar, hacer la voluntad del Señor, y Cristo es la cabeza de la iglesia del Señor. Alabado sea Jesucristo, mismo es la cabeza. Y dice, arrebatándolos del fuego, mas con esto aborreciendo aún la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Alabado sea Dios. O sea, usted, aunque tenga temor, trate de tener el amor del Señor. Hay cosas, hermanos, que usted tiene la cual cuidarse siempre. Alabado sea Dios. Y aún esto, cuando habla aquí el apóstol Judas, no vamos a hablar de modas hoy en día, pero también hay muchas otras cosas que pudieran para el tiempo que él estaba hablando aquí, que aunque parecen tiempos antiguos para muchos, muchas de las modas que estaban para los días de Judas es la misma que es manifestada hoy en día. A veces pensamos que la diferencia de tiempo significa diferencia de modas. Muchas modas de hoy en día es bastante conservativa comparado en el aspecto a tiempos romanos o tiempos de los egipcios. Vemos que en tiempos de los griegos se celebraba mucho la desnudez y la figura humana. Alabado sea Jesucristo. Vemos que muchas de las cosas de aborreciendo a una ropa de su propia carne pudiera ser un poco más amplia en el aspecto, si queremos hablarlo literalmente, porque ha acontecido desde los días que el hombre pecó. Alabado sea Jesucristo. Y esto no son cosas nuevas para nosotros, alabado sea Dios, pero para abarcar y terminar en este programa, se puede incluirse aún moda, si usted quiere mencionarlo ahí, aborreciendo, pero para no entrar y no perder los próximos versículos, alabado sea Dios, vamos a seguir. Y dice, versículo 24, y vamos a tener a nuestra hermana Lucy, si quiere leerlo, alabado sea Dios. Amén. Dice en el versículo 24 y el 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén.
Amén. En el versículo 24 vemos algo, alabado sea, estamos hablando de esto anteriormente del programa, la versión que la hermana tiene es la versión del 1960 y voy a traerle esto un poco la versión antigua ya que es el mismo versículo, pero a veces estábamos hablando con la hermana qué significa caída, porque bíblicamente para mí caída es cuando el hombre entra o cae en pecado, es una caída. El hombre, ¿verdad?, cayó, alabado sea Dios, en el tiempo donde estaban en el huerto del Edén, pecaron, una caída. Para muchos yo no sé lo que llaman caída bíblicamente o personalmente, alabado sea Jesucristo, pero la caída que está hablando ahí es en cuanto al pecado. En la versión que tengo un poco más antigua, alabado sea Dios, si usted tiene un bolígrafo o un lápiz o papel, y si usted lo compara a los demás evangelios que están en la palabra del Señor de Romanos en adelante, va a caer en cuenta que de esto es lo que está hablando en cuanto a caída. A veces estas interpretaciones pues traen un poco, opaca un poco más la luz entera del evangelio y son cositas, palabras que a veces uno no se da de cuenta o no le damos tanta importancia para saber lo que es. Alabado sea Dios. Y en la versión mía dice aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecado. Alabado sea Dios, que es lo mismo sin caída. Alabado sea Dios. Y hermano, las doctrinas hoy en día, por la mayor parte, enseñan que Dios no puede preservarte, Dios es incapaz de mantenerte a ti salvo. Y son doctrinas, hermanos, para traerlo, que no creen en la esencia del Espíritu Santo del Señor. Pues entonces, como no creen en el Espíritu Santo del Señor, tienen que remover la esencia de lo que la palabra menciona acerca del Espíritu Santo, para ellos poder entonces completar la teoría que ellos tienen. Alabado sea Dios, hay muchas teorías que enseñan que el hombre es el autor de su propia salvación, y el problema con eso es, siempre lo repetimos, que el hombre no puede hacer que Dios le ponga su nombre en el libro de la vida porque quiere. Alabado sea Dios, no es por obras humanas de tu esplendor grandioso, la cual usted piensa que usted tiene, que Dios escribe tu nombre de la vida. Él lo tiene escrito por cuanto usted ha sido justificado a través de la sangre de Jesucristo. Y por eso es que muchas veces el apóstol Pablo hablaba de que quieren remover, acerca la cruz del Calvario. Eso es en esencia lo que ellos están haciendo para atraer masas y multitudes de gente a doctrinas o enseñanzas de hombres, simplemente para atrapar muchas personas y leudando la palabra del Señor, a que dice que Dios es poderoso para guardarnos a nosotros sin pecado. Y por esto el libro de Juan que tocamos habla de que practica el pecado es del diablo. Alabado sea Dios, y menciona tan duramente cosas en contra del pecado, igual que el libro de Romanos. Y muchas veces la gente no comprende por qué la esencia de las cosas. Alabado sea Dios. Y es que hay muchas doctrinas que quieren enseñar que el Espíritu Santo es incapaz de mantenerte firme ante Dios. Si usted peca, eso es problema suyo con Dios. Alabado sea Jesucristo. A veces nosotros tenemos por costumbre como tener un contagio con las gentes. A veces hay gente que quieren que sus ministros en donde ellos se encuentren sean los que los justifiquen a ellos. A veces yo he visto personas preguntando a diferentes ministerios, especialmente a los pastores, que si ellos están perdidos o no. Y el problema es que cuando empezamos a hacer preguntas así, hermano, una persona está enfocada en opinión de hombre y no está enfocándose en la palabra del Señor. Y a veces esa manera de pensar, a Dios no me ha dado a mí de quién escoger, por Dios, quién Él echa en el reino de los cielos y quién Él va a condenar. Alabado. Y tenemos que tener mucho cuidado en qué balance nosotros medimos nuestras palabras en muchas cosas. Alabado sea Dios, de que Dios castigó a muchos, como hemos leído en el libro de Judas, lo está hablando que Él lo va a hacer. Alabado sea Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado en qué rumbo nosotros cogemos en cuanto a muchas cosas, ya que si muchos de nosotros que somos fieles al Señor, si Dios no nos hubiese dado ese Santo Espíritu Santo, fuéramos tan malos, tan perversos como los demás hombres. Alabado sea Dios, ya que nosotros no tenemos la potestad ni la autoridad sobre el pecado, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que tiene esa potestad sobre el pecado, sobre Satanás y sobre los demonios. Nadie naturalmente, carnalmente, tiene esa potestad de poder lograr una excelencia ante los ojos del Señor. Y es algo que a veces a muchos no les gustan
pero eso es lo que la Biblia enseña, que si usted sin el Espíritu Santo de Dios, usted no llegaría a ningún lugar. Alabado sea Dios. Y dice que Dios es poderoso para guardarnos sin pecado. No es que nosotros, hermanos, nacemos mejores que nadie, repetimos, y a veces hemos hablado de diferentes expresiones que algunos usan. Allá ellos con lo que ellos quieren decir, pueden hablar lo que ellos quieren. Alabado sea Dios. Y dice, y presentarnos delante de su gloria irreprensibles. Dios es capaz, hermanos, de poder guardarte sin pecado, irreprensible, sin nada de que Dios reprender en usted. El Espíritu Santo puede preservar a usted en una manera, en una forma agradable ante Dios para que usted sea salvo para ese día. Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo que te presenta apto, es mismo lo que te hace competente, lo que te trae cada vez más a Dios para ese día que se acerca, sea que su muerte llegue o sea que Cristo venga. Alabado sea Jesucristo. Y dice que Él tiene la potestad de poder presentarnos delante de Él. Alabado sea Dios, irreprensible y con grande alegría. Por la mayor parte, muchas personas y doctrinas enseñan que Dios es incapaz de salvarte. A veces hay gente que tienen al Espíritu de Dios, no comprende a una persona carnal que le dice, estoy haciendo esto mal, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Yo no entiendo. Y entonces a veces nosotros de explicarles a ellos acerca de las Escrituras y comprender el estado pecaminoso que hay en nosotros si no tenemos a ese Espíritu Santo de Dios. Estoy siendo específico en mis palabras. Alabado sea Dios, que así es como nosotros somos. Y nosotros aún contigo eso tratamos de conservarnos, como decía el apóstol Judas, en mantenernos en como Dios nos quiere a nosotros. Alabado sea Jesucristo. Esta hermana tiene algo que decir. Sí, mientras David tú estabas hablando acerca, ¿verdad?, de aquí del libro de Judas. Yo estaba meditando, ¿verdad?, en las diferentes veces que a veces uno está hablando con las personas y uno le está trayendo la palabra de nuestro Señor y Jesucristo. Y hay muchas ocasiones que tú estás hablando, ¿verdad?, como dice aquí la palabra, nosotros hablando con las personas de la palabra del Señor, y a veces nos ha tocado hablar con personas que ellos han estudiado la Biblia y las han estudiado, ¿verdad?, en un estilo personal para ellos, y no la han estudiado para buscar o dirigirse hacia una búsqueda, ¿verdad?, con el Señor para que Dios salve su alma. Hay muchas personas que no han conocido a Cristo verdaderamente, no se han entregado a Él como deben de hacerlo, pero sin embargo muchas personas han estudiado para cuando viene una persona a hablarles a ellos la palabra del Señor, pues ellos tratar de convencer entonces al creyente, al que va con la palabra de verdad, tratar de convencerlo que el que está mal es él. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que la persona que cuando uno va a hablar la palabra del Señor a otro, tiene que tener el entendimiento del Espíritu Santo, tiene que ser bien dirigido y haber estudiado la palabra del Señor, como decía nuestro hermano David, como debe de ser. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios no tiene errores. Y la persona que pretende llevarle a otros la palabra del Señor, la palabra de salvación, enseñarle a otros, se va a encontrar en muchas ocasiones con personas que tienen en su interior, en su mente, en su corazón, que ellos lo saben todo y van a tratar de convencer a uno de que la persona es el que está mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, ahí es donde tú te vas a dar de cuenta, o yo me voy a dar de cuenta, que verdaderamente tan bien preparado yo estoy con nuestro Señor Jesucristo, que tan bien preparada yo estoy en la palabra. O sea, que no sea que el que viene con su psicología me gane a mí para allá, sino que yo con la palabra del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo, yo pueda atraer almas para Jesucristo, David, para el reino de los cielos, alabado sea el Señor. Y pronto después estar preparados, estar firmes. Si estamos preparados aquí en la tierra y estamos firmes, alabado sea el Señor, para llevarle a otros la palabra del Señor, estamos firmes, estamos preparados para cuando el Señor venga por nosotros, David con nosotros. Y el versículo 25, ¿verdad?, que dice al Dios único sabio.
el único hermano que es lo suficiente de sabio de cómo mantener a su propia criatura que Él creó, Amén. mantenerlo irreprensible, mantenerlo en pie ante su presencia. Es el único Dios sabio que nosotros tenemos, porque toda la sabiduría de Dios es de Dios, y nosotros Amén. como hombres tratamos de a veces comprender la sabiduría de Dios, lo sabio que Él es, y no podemos entender la esencia de que lo que Dios puede hacer, nosotros como hombres, por más que tratemos por fuerza de nosotros voluntaria, no podemos alcanzarlo. Y dice: a nuestro Salvador sea la gloria, la magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Solamente Dios es el único que puede hacer eso en nosotros. Y había un versículo en Tesalonicenses 5:23 que es lo mismo, si la hermana lo lee rapidito, con la Ok. misma idea. y el mismo Primera de pensamiento. Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el próximo versículo. El 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos, hermanos, que Dios no solamente lo dice en su palabra, sino que Él es el único sabio en que puede Amén. hacerlo. Nadie podrá eso nunca hacerlo por ti. Podrá enseñarte las escrituras, diferentes ministerios, pero reconozca, hermano, que solamente Dios es el único sabio que puede guardarte, preservarte. Es el único que a Amén. través te trae convicción en tu vida para que endereces las cosas que están mal y puedas caminar adelante en este camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta la próxima vez, hermano. Amén. Nos alegramos de estar en su sala nuevamente. Hasta la próxima vez. Que el Señor le continúe bendiciendo a todos. Dios te bendiga.